Hermanos, trajimos una Biblia. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, usa a tu siervo Elí, por favor, en esta importante serie de sermones que Él nos ha compartido desde el domingo pasado. Úsalo, lo que tengas que decirnos hoy, Señor, úsalo por favor para hablar a nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. El sí de Dios, mis amados hermanos. Estamos en esta serie de sermones, 2 sermones nomás, una miniserie, microserie. El sí de Dios. El día de hoy se llama El sí que ordena tu vida. ¿Les gusta el orden, hermanos? ¿Sí les gusta? Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién se considera una persona ordenada? Ordenada. Muy bien, muy bien. Más o menos la mitad, poco menos quizá. ¿Quién se considera una persona desordenada de poquito a muchísimo? De poquito, puede ser poquito. Muy bien, el pastor levanta la mano bien alto, el pastor es de los que muchísimo. ¿Sí conoce usted personas ordenadas, hermanos? De esos que les encanta el orden, que les encanta un cuarto así limpio, ordenadísimo, que les encanta un escritorio donde todo está en su lugar, así que la goma tiene su lugar y tú llegas y lo mueves 1 milímetro, estate quieto, no te metas con mi desorden. Que les encanta el closet ordenado por colores. Hay quien ordena el closet por colores. Yo soy de esos. ¿Quién ordena su closet por colores, mis hermanos? Así que todos, que parece arcoíris, ¿verdad? De los azules a los morados, a los rojos, a los naranjas, a los amarillos. Y tú dices, ¿es caja de colores Prismacolor o tu closet de tu ropa? Hay gente que le gusta el coche impecable. Entras al coche de estas personas, huele a pino o a cualquier otra cosa que supuestamente huele rico. Todo está limpiecito. Cada que se bajan, buscan a ver si no hay basura, la bajan y tienen 15 años con el mismo carro y parece nuevecito. Por el contrario, hay gente que lo compraron ayer y ya está sucio, tirado, roto, ¿verdad? Y tú dices, oye hermano, todavía no lo empiezas a pagar todavía, ya lo traes todo desordenado. Porque así hay gente, unos ordenados, otros ordenados, ¿verdad que sí? Hay gente que les gusta una calle sin basura, una cocina limpia. Cuando mi padre cocina, qué rico cocina mi padre, pero qué sucia deja la cocina, ¿verdad? Lo único que le dice a mi mamá, por favor, deja la cocina limpia. Fíjense que yo me consideraba una persona ordenada. Según yo era ordenado, yo me considero una persona ordenada hasta que me casé con mi esposa. Mi amadísima esposa es el orden en persona. No puede uno dejar un zapato fuera de su lugar porque ya me están pidiendo con mucho amor que lo deposite en su lugar. Y es hermoso, ¿verdad, mi amor? Pero hay gente tan ordenada que hasta les da una especie de ansiedad cuando ven algo fuera de lugar. ¿A poco no, hermanos? Que sube a predicar el pastor y trae la corbata medio centímetro para la derecha y no escuchan el sermón. Están todo el culto pensando en la corbata mal acomodada del pastor y quieren subir a acomodársela y hasta les da ansiedad y no saben ni qué hacer porque está algo desordenado ahí. Como que estamos platicando con alguien y trae un frijolazo en el diente. ¿Les ha pasado? ¿Qué haces? A mí me da no puedo, o sea, estás platicando con alguien, no puedes ver a otro lado, es como de y no le dices, ¿verdad? No le dices porque es como que no hay confianza. De hecho, yo creo que esa es la prueba de tu relación con alguien. Cuando ya puedes decirle que te da un frijolazo, cilantrazo, ya estás del otro lado. Ya es una relación que va a durar. Ya hay confianza, ya hay compromiso en esa relación, ¿cierto? Porque hay gente que le estresa. De hecho, hasta hay un término médico o psicológico, yo qué sé, ¿cómo se llama? El TOC, le dicen el TOC, ¿verdad? ¿Qué significa? Lo tienen, los que lo dijeron lo tienen, ¿verdad? Y no pueden ver un pay mal cortado porque se estresan y hasta de malas se ponen algunos. Y lo entiendo, porque es verdad, porque el orden es importante, ¿verdad que sí es importante el orden, mis hermanos? ¿Sí? Y hay gente que es muy ordenada y hay gente que es desordenada, pero como el pastor dice, porque el pastor es desordenado. Al rato voy a tomarle una foto a su escritorio y la voy a subir a Facebook para que todos vean. ¿Sí puedo? No, ¿verdad? Dice que sí. Pero dice el pastor que no es cierto que es desordenado.
que Él tiene un orden diferente. Son personas desordenadas de capacidades diferentes, ¿no? Personas ordenadas de capacidades diferentes. Porque Él dice que Él tiene su orden y Él sabe dónde está todo. ¿Le creen ustedes, hermanos? No puede ser. No puede ser. Porque hay muchos así, ¿verdad? Dicen. Mira, hermano, el orden es importante en la vida. Y yo no sé ustedes, pero vamos a pasar de este orden de cosas, ¿verdad? De ordenar el escritorio, ordenar el closet, ordenar la cocina, lo que usted quiera. Ordenar la vida, ordenar el mundo. Porque, ¿sí o no, hermanos? Que a veces el mundo parece estar desordenado. Es más, todo este asunto del virus, de los viruses, es un asunto de desorden, ¿no? Desordena la salud, trastoca nuestra vida. El gobierno, ¿usted qué opina, hermano? ¿El gobierno mexicano es muy ordenado o es desordenado? No esperaba que me contestaran, era más bien como retórica la pregunta, pero es que sí, la vida, el mundo está desordenado. Hay guerras, hay violencia, hay injusticia, hay enfermedad, hay muerte, hay desorden en la vida. Y eso es el que está en el mundo, pero a veces también adentro de nosotros nos sentimos desordenados, como, ¿quién soy? Mi vida está desordenada. ¿A dónde voy? ¿Quién soy? No encuentro mi lugar. No encuentro el sentido de todo esto que estoy haciendo. Pero yo creo, hermanos, que el sí de Dios, el plan de Dios, el amor de Dios, le da orden a la vida. Le da orden a la vida de cada quien, le da orden a la iglesia, a la comunidad y le da orden al mundo. Es lo que necesitamos para ordenar nuestra vida. El sí de Dios, el amor de Dios, que nos ayuda a... ¿Por qué digo eso? Porque el sí de Dios, el plan de Dios nos ayuda a tres cosas. A saber quién soy, ordena nuestra identidad, nos ayuda a saber cuál es mi lugar, ordena nuestro sentido de pertenencia y nos ayuda a saber a dónde voy, cuál es mi propósito, cuál es mi misión en la vida. Eso ordena nuestra vida y de eso se trata este sermón. Que el sí de Dios ordena nuestra vida, nos da identidad, propósito y sentido. Solo 3 puntos. Que el sí de Dios nos da identidad, propósito y sentido. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Mismo texto de la semana pasada. Efesios 1 del 3 al 9. Si quieren acompañarme con su vista mientras leo esta porción de la Escritura que me parece maravillosa, riquísima y que se pueden predicar 1 año de sermones de este pasaje. En esta ocasión solo 2 semanas, ya estamos en la segunda y vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Oremos. Señor, háblanos. Transfórmanos, Señor, enséñanos cómo ordenar nuestra vida, cómo ordenar el mundo. Enséñanos que tú sí, Señor, nos ordena, nos da plenitud, nos da un sentido, nos da propósito, nos da identidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mira, hermano, el sí de Dios ordena tu vida. Y cada vez que ordenamos algo, lo hacemos bajo una cierta lógica. Ordenamos por orden alfabético, por ejemplo. Podemos ordenar en orden alfabético. ¿Tiene usted los números de celular? Y está en orden alfabético y ya nomás lo encuentras. Qué padre, ¿no? Facilita la vida. ¿Se acuerda usted cuando nos sabíamos los números de memoria? Uno se sabía 20, 30, hasta más. ¿Te sabías números? ¿Alguien se sabe todavía el número de teléfono de su casa hace 20? Yo me acuerdo que me sabía cuando estaba chiquito el número de mi casa. Te lo aprendías porque no había celulares donde tener ahí a la mano. Hoy día nadie se sabe ni el de... Yo no me sé ni el mío. De verdad, tengo nuevo porque acabo de contratar plan gringo y no me lo sé todavía. Porque cuando tú ordenas en orden alfabético, está ahí, está fácil. Y es una cierta lógica en alfabético. Hay quien ordena su closet por colores, como usted y yo. Por colores bien bonito. Hay quien ordena
su vida por prioridades, ¿verdad? El tiempo, por ejemplo. Tú pones primero la familia que el trabajo, o los placeres que el negocio, o la iglesia que otras cosas. Ordenas tu vida bajo una cierta lógica. A veces ordenas las cosas siguiendo unos planos, siguiendo un instructivo, siguiendo una filosofía. ¿Se acuerdan del Feng Shui? Todavía anda por ahí el Feng Shui, pero hubo una época que fue muy famoso. Y no sé si todavía sea tan famoso, pero ¿sí saben lo que es el Feng Shui? O como decía mi abuelita, el Chop Suey. ¿Sí saben? Que dice esta filosofía oriental que la manera como tú ordenas los muebles de tu casa, o yo qué sé, no sé bien, no la conozco a profundidad, pero algo así como que la manera que ordenas los muebles de tu casa afecta tu vida profundamente. Llegan a tu casa y te dicen, no, ¿sabes qué? Ese sillón que tienes ahí, ese sillón está apuntando al sur, no puede ser, está atrayendo energía negativa. Entonces tú te sientas en ese sillón y luego sientes la energía negativa, que en realidad es el plástico que no le has quitado desde que lo compraste, ¿verdad? Que es bien incómodo cuando te mueves, y dice esta filosofía, tienes que moverlo, tienes que ponerlo de este lado, apuntando hacia el norte, ¿verdad? Para que haya la energía positiva, ya no la negativa. Y entonces tu casa se va a llenar de luz, de paz, de gozo. Con todo respeto para cualquiera que practique esa filosofía, es absurdo. Mi esposa y yo, bueno, más mi esposa que yo, ella me contó, estábamos viendo otra de esas filosofías ahí en el internet, unos videos, que se llama el método Marie Kondo. ¿Han escuchado ustedes ese método, hermanos? Es un método, tampoco lo conozco muy bien, ya me corrige después mi esposa, pero si le inventé, ni modo. Dice este método, y nos encantó, de hecho lo pusimos en práctica. Porque es un método que dice que tienes que deshacerte de tu vida de todo lo que te quita la paz. Y tienes que quedarte en tu vida solo con lo que te da paz. Qué bonito, ¿eh? Que suena bien. Entonces, escuchen ustedes cómo va el método. Funciona a la perfección. Tú vas a tu closet, por ejemplo, y para deshacerte de todo lo que te quita la paz, tú vas con cada prenda, tienes que hablar con tu ropa, tienes que platicar con tu ropa. Con cada prenda, sacas prenda por prenda y platica con ella. Saca ese suéter, tómalo, ponlo frente a ti y agradécenle todos los momentos que pasaron juntos. Y tú le dices a tu suéter, gracias, porque tú estuviste conmigo en aquella primera cita con esa muchacha, y estuviste conmigo cuando me mandó a volar, y estuviste conmigo cuando me aceptaron en la universidad, y tú estuviste conmigo, suéter, gracias. Después de haber hecho ese contacto de agradecimiento, tienes que abrazarlo y preguntarle al suéter si te da paz. Entonces lo abrazas, y en ese momento que abrazas tu suéter, ¿sí estoy bien, mi amor? Más o menos va por ahí la cosa. ¿Dónde está? No la veo. ¿Sí? Abrazas al suéter y le preguntas si te da paz. Si no te da paz, le agradeces por el tiempo que te compartió y lo pones en la pila de suéteres que no vas a usar. Si sí te da paz, te lo quedas y lo pones. ¿Cómo la ve, hermano? Qué buen consejo, ¿no? Hay que seguirlo todos. Hable con su ropa, hermanos, con sus trastes. Ya si el traste te responde, ahí es cuando te debes preocupar, ¿no? Ya tiene vida propia. ¿Hace cuánto que no lo lavas? Pero con todo respeto, me parece muy absurdo, pero la cosa aquí es que mucha gente sigue eso, de verdad. Y no quiero juzgar, ¿verdad?, a nadie que siga eso. Lo que quiero destacar aquí es que hay una necesidad profunda. Hay una necesidad profunda de encontrar algo que le dé sentido a la vida. Algo que nos diga cómo vivir, como los que buscan el sentido de la vida en las estrellas, como los que buscan el sentido de la vida en las cartas. El mundo, la humanidad está buscando algo que nos diga de qué se trata la vida, algo que nos diga cómo vivir, algo que nos diga cómo ordenar la vida, un plan, unos planos, un instructivo, un criterio. Hermanos, no existe mejor criterio. No solo mejor, es el único criterio que vale la pena seguir para ordenar tu vida. El sí de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. No sigamos otras cosas, sigamos el plan de Dios, hermanos, porque es lo que ordena nuestra vida. Y voy a utilizar yo, hermanos, una metáfora. El sí de Dios es el mejor criterio para ordenar nuestra vida, y cuando le decimos sí a Dios, nuestra vida se hace más fácil, se hace más plena. Déjenme utilizar esta metáfora, la metáfora del espacio, no el espacio exterior, sino el espacio.
la dimensión espacial. El espacio tiene altura, longitud, profundidad, ¿cierto? ¿Y saben ustedes que eso está en la Biblia, hermanos? Miren, vamos a leer esta misma carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 18. Dice así: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. ¿No les parece hermoso? Esa otra vez. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Me encanta. Hermanos, el amor de Dios se puede medir. Usted saca su flexómetro y dice, el amor de Dios, no sé cuántos años luz. No se puede. Como dice la canción, ¿se acuerdan de la canción de los niños? Tan alto que no puedo estar arriba de él. ¿Se la saben? Tan, como dice, bajo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera. Grande es el amor de Dios. Qué bonito cantan, hermanos. Canto para niños, pero expresa esto. Es una verdad maravillosa, el amor de Dios. Trasciende todo espacio, trasciende todo tiempo y me encanta. Y déjenme decirlo con estas 4 dimensiones, porque dice el texto, ancho, largo, alto y profundo. Como si dijera, es tan ancho que alcanza para todo ser humano. El amor de Dios es tan ancho que abraza a todo ser humano. Nadie queda fuera de él, nadie queda fuera del amor de Dios. Hay gente que dice que hay personas que están fuera del amor de Dios. Yo digo que no es cierto y estoy dispuesto a, como dice el meme, ¿verdad? Change my mind. Estoy dispuesto a que me cambien, a discutirlo con cualquiera. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a cada ser humano. Nadie queda fuera del amor de Dios. Y me encanta este pasaje en la Escritura, en la carta a los Gálatas, que dice que en Cristo ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni mujer y hombre. Me encanta. Este texto fue escrito hace 2000 años, y hoy resuena con una profundidad y una pertinencia sin igual. Porque mire, quiere decir que no hay distinciones ni sociales, ni raciales, ni de género. En Cristo ya no hay ni judío ni griego, ya no hay distinción racial, no existe. Dios ama a todos. No hay distinción económica, socioeconómica, no hay distinción social, ni judío, ni esclavo ni libre, ni distinción de género, ni hombre ni mujer. En Cristo, hombres y mujeres tienen valor. En Cristo, pobres y ricos tienen valor. En Cristo, cualquier raza, son amados, son elegidos, son perdonados, entran dentro del amor de Dios. Esa es tan ancho que abraza a todos, tan largo que empieza antes de que existiera el universo y que termina hasta después de que existe el universo. Haya guerras, virus, terremotos o lo que sea, el amor de Dios trasciende cualquiera de esas cosas. Y el amor de Dios es tan alto que no podemos nosotros llegar a él, sino que Dios se acercó a la humanidad. Y es tan profundo que Dios fue el que rescató a los seres humanos del hoyo en el que estaban y los trajo a su presencia. Y este es el amor de Dios, este es el sí de Dios, este es el plan de Dios, esto es lo que ordena nuestra vida, el amor de Dios. Y déjenme decirlo aún más con estas 3 cosas, metáforas del espacio y de estas dimensiones espaciales. Número 1, nos da una identidad de altura. Número 2, nos da un propósito amplio. Y número 3, ya me equivoqué. Número 2, nos da un sentido de pertenencia amplio. Y número 3, nos da un propósito profundo. Esos son los 3 puntos de este sermón. Vamos a ellos, hermanos, ¿les parece bien? ¿Sí? Número 1, nos da una identidad de altura. Dice el texto: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dice el pasaje que Dios nos amó. Escucha esto muy bien, hermano. Apréndase estas cuatro palabras. Dios nos amó, nos eligió para que seamos santos e intachables. Hay una frase cubana de Cuba que se dicen los amigos, como diciendo, somos muy amigos. Cuando son muy amigos, cuando un cubano le quiere decir a otro que somos muy amigos, le dice, somos. Así somos, pero sin la S. Ya saben que los cubanos abolieron las S al final de las palabras, no les importan. No, ya las quitaron, está en la Constitución cubana, no se pronuncian las S al final de ninguna palabra. Entonces dice el cubano, somos.
y el otro le tiene que contestar, somos. Es como una frase que refiere a que son muy amigos y que son leales. Yo tengo un amigo cubano y siempre me dice así, yo no entendía qué me está queriendo decir. Somos. Yo, ¿qué estás diciendo? Somos, ya me explicó que es una frase de amigos, como diciendo, somos amigos, nos debemos lealtad y compromiso, y no importa lo que pase, yo estoy a tu lado, y aunque no estemos juntos, jamás te voy a traicionar, jamás te apuñalaré por la espalda, sino que seré tu amigo. Todo eso en la frase somos. Y me encanta porque pienso, ¿qué es lo que dice Dios acá? Dice que Dios nos amó y nos eligió para que seamos santos e intachables. Es como si Dios nos estuviera diciendo a la humanidad, hey humanidad, somos. Bueno, Dios no es cubano, ¿verdad? ¿Será cubano? Dios no creo. Como si Dios le dijera a la humanidad, somos. Y la humanidad le respondemos, somos. Nuestra identidad, lo que somos, depende de quién es Dios, de quién ha sido Dios para nosotros, que nos eligió, somos elegidos, que nos amó, somos amados, para que seamos santos e intachables. No sé qué me da eso, hermano. Que Dios diga que nos amó para eso, que seamos santos e intachables. ¿Sabe por qué? Porque veo mi propia vida y digo, yo no soy ni santo ni intachable. Y disto mucho de serlo. Es más, hasta compuse una canción que dice así, Sueños rotos. ¿Se acuerdan que se las canté alguna vez? No las voy a cantar ahorita, pero la canción, digo todo lo que yo soñaba y no logré. Yo soñaba con jugar en el América, llegar al 5.º partido, jugar en el Barcelona, ser un cantante de Broadway, ser un improvisador brillante, casarme a los 20 y tener hijos a los 25. Tengo 31, imagínense. Y aún no, que yo sepa, ¿verdad, mi amor? O ya será que, bueno, nos andamos, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Ya ni me acuerdo. Y después dice la canción que yo compuse, que uno de los más grandes sueños rotos que tengo es no ser un siervo intachable, no ser un cristiano intachable, que me rompe el corazón. Me gustaría ser intachable, hermanos. No soy, pero ¿qué cree? Dios dice, sí, para eso te salvé, para eso te elegí, para eso te amé. Es lo que nos hace ser lo que somos. Y esto es muy importante, hermanos, porque el mundo es muy bueno para decirnos lo que no somos. El mundo es buenísimo para bajarnos la autoestima, para destruirnos y decirnos todo lo que no somos. Usted va al supermercado, ¿ya fueron al supermercado a hacer sus compras de pánico, mi hermano? ¿Ya? ¿No ha ido, hermano? ¿Qué pasó? Es parte de la tradición. Hay que ir a hacer compras, no se crea, ya dijo el pastor que no, compras sabias, ¿verdad? Pero hay gente que va a hacer sus compras de pánico. Y ahí están, yo veo uno que compró toneladas, bueno, sí toneladas porque están ligeros, pero cajas y cajas de papel de baño. Llenó su troca de papel de baño. Yo digo, sí sabe que el coronavirus no da diarrea, ¿verdad? Es un resfriado. Y hay gente, y estás en el supermercado, ahí en las compras de pánico y te formas en la fila pues para pagar, ¿verdad? Porque hay que pagar. Entonces estás ahí y siempre en la fila está el estante. Y siempre hay estas revistas que yo digo que son terribles, están llenas con todo respeto, como dice el hermano Marcos Vidal, con todo respeto, son basura. Y yo ni hay que verlas, ni hay que voltear a verlas. Pero a menudo en esas revistas hay artículos que dicen cosas como esta: los 10 hombres más exitosos de México, las 15 mujeres más guapas de Latinoamérica, los 7 modelos más sexys de Netzahualcóyotl, ¿verdad? Es como, y sale uno de aquí, el hermano Josh, ¿verdad? Pero nos dice el mundo todo lo que no somos, porque el mundo nos dice, es como si nos estuviera diciendo, tú no eres de los 10 más exitosos, tú no eres de los 10 más ricos, tú no eres de los 15 más guapos de no sé dónde. Y el mundo le encanta decirnos lo que no somos, y nos dice que no somos guapos, que no somos ricos, que no somos exitosos. Pero es mentira, hermano, es mentira, porque usted sí es hermoso y usted es exitoso en Cristo, pero el mundo nos cambia la manera de ver las cosas, nos desordena. Y entonces en esta búsqueda de identidad, de quién soy, para qué sirvo, la gente busca montones de cosas. Hay quienes se identifican según su nacionalidad. Yo soy mexicano, yo soy cubano. Hay quienes se identifican según su título académico. A mí llámenme Doctor Gutiérrez, porque soy el Doctor Gutiérrez, y que nadie me rebaje. Yo no soy licenciado maestro, soy doctor.
Hay quienes se identifican con su género o su preferencia sexual y hacen de eso el centro de su identidad. Y yo no voy a decir que está mal ninguna de esas cosas necesariamente en este momento. Habrá las que sí, habrá las que no, pero no es lo importante acá. Lo importante ahorita en este momento es que sí somos. Usted es mexicano, la mayoría de los que estamos aquí. Usted es de cierta raza, ¿verdad? La mayoría de los mexicanos somos mestizos, somos café con leche. Hay raza negra, hay raza caucásica, hay raza amarilla. ¿Y nosotros qué venimos siendo? Café con leche, ¿cierto? Es la mejor manera de describir lo que yo encuentro. Pero hay quien hace de su nacionalidad, de su raza, de su preferencia sexual, de su género, el centro de su identidad, el centro de su vida. Esto es lo que soy. Y yo quisiera, hermanos, sin decir que nada de eso necesariamente está mal, lo que sí quiero decir es que ninguna identidad que tú tengas alcanza a ser la mayor, la más fundamental, la más esencial, la más importante de tu vida, sino tu identidad como amado por Dios, tu identidad como elegido en Cristo, tu identidad como alguien que nació, que existe, gracias a que Dios pensó en ti para amarte. Eso es lo que debe estar en el fundamento de nuestra identidad. Eso es lo que debe estar en el centro de quienes somos. Y como cristianos no debería ser otra cosa, mis amados hermanos. Me da tristeza cuando lo hacen en el mundo. Yo digo, pues, ¿qué otra cosa van a hacer? Pero cuando cristianos, o por lo menos personas que vienen a la iglesia, construyen su identidad y toda su persona alrededor de otra cosa que no es Dios, alrededor de otra cosa que no es Cristo. No debería ser así. Porque ¿saben por qué? Porque lo que más realmente somos es amados por Dios. Eso es lo que más realmente somos. Todas las demás cosas, hermano, usted pudo nacer en Noruega, Afganistán, Sudáfrica o México. Usted pudo nacer con cabello negro, güero o rojo. Usted pudo ser ingeniero o arquitecto, taxista o doctor. Y no hace la grandísima diferencia. Tanto como el hecho de que eres amado por Dios. Eso no lo cambia nadie. Eso, que eres amado por Dios, eso no lo cambia nadie. Ni virus, ni asaltos, ni nada que hagas, ni nada que dejes de hacer cambia el hecho que Dios te ama. Nada que tú pienses, nada que te pase, nada que haga otra persona o te diga el mundo, que violenten contra ti, que te digan que eres, nada de eso cambia el hecho de que Dios te ama. Eso es lo que más realmente eres. Y deberíamos reconocerlo. Y reconocer, esto es lo que soy amado por Dios, soy elegido por Dios, soy perdonado, tengo sentido, tengo propósito, tengo identidad en Cristo. Y todo eso afecta a mis demás identidades. Soy cierta clase de mexicano, soy cierta clase de hombre, soy cierta clase de, bueno, yo no soy doctor, en este momento solo soy licenciado, ya mero seré máster, maestro, como se llame, pero soy cierta clase de lo que sea que soy, porque Cristo vive en mí, porque Cristo me ama. Esa es la identidad más profunda que podríamos tener. Porque en Cristo ya somos amados, ya somos perdonados, ya somos elegidos. Hay un teólogo que me encanta. Hoy día es mi favorito. Mi esposa dice que yo cambio de teólogos favoritos cada semana. Y puede ser que es cierto. Hoy por hoy se llama Karl Barth. Es un teólogo, ya se murió. Y decía él esta frase que dice que los que viven sin Dios están viviendo una imposibilidad ontológica. Suena súper profundo, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa que los que viven sin Dios están viviendo algo que no son en realidad. Viven como enemigos de Dios, pero no son enemigos de Dios, son amigos de Dios en Cristo, pero viven como si fueran enemigos. Viven como rechazados, pero no son rechazados en Cristo, son aceptados, pero viven como si fueran. Viven como si no fueran perdonados, como si fueran condenados, pero no son. Hermano, no eres, a veces, es más, incluso los que somos cristianos, a veces vivimos como si no. Pero no es real, vivimos algo que no es real, es una imposibilidad ontológica, es algo que no somos. Lo que en realidad somos es amados por Dios, redimidos, santos e intachables. Eso es lo que realmente somos. Hermanos, vivamos nuestra identidad en Cristo, vivámosla, esta identidad de altura. ¿Se acuerdan del patito feo? Sí les contaban. En el culto pasado yo pregunté, ¿quién nunca había escuchado la historia del patito feo? Y varios levantaron la mano, no puedo creerlo. ¿Quién nunca ha escuchado la historia del patito feo? Nunca.
Mira, aquí no hay casi. Pero dice, esta historia no se la voy a contar toda porque el pastor la cuenta mucho. Ahí después el que la cuente ahora que vamos a estar por internet todos. Cuando se te acaben las cosas que decir, ahí cuentas la historia del patito feo. Mi papá me contaba cuentos cuando yo era niño para que me durmiera. Y a veces se los inventaba. Este no es del pastor, claramente, porque es mucho más antiguo, no sé ni quién lo haya escrito. Pero dice que el patito feo, todos se burlaban de él, ¿se acuerdan? Y le hacían bullying y lo criticaban, ¿verdad? De todo, por las redes sociales y en persona. Y pobre patito, le iba muy mal. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no encajaba en el mundo? ¿Por qué lo molestaban? Porque no era un pato. ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Un cisne. Pues por eso no encajaba en el mundo y todos lo molestaban, lo tachaban de feo. Porque era un cisne, no un pato. Finalmente, cuando encontró su identidad, voló por los aires y reconoció: no soy un pato, soy un cisne. Creo que a los cristianos nos pasa eso. Todo el tiempo el mundo nos dice, y hay cristianos que tratan de parecerse a los patos para que no se burlen de ellos. Hay cristianos que se pintan el pico. Hay cristianos que se encogen las patas. O yo no sé quién las tenga más grandes, pero el chiste es que se hacen algo en las patas para que parezca de pato y no de cisne, que se pintan las plumas y que tratan de comportarse como pato para que el mundo no los señale, no les haga bullying. Pero no se trata de eso. Se trata de que aceptemos nuestra identidad y reconozcamos: no soy pato, soy cisne. Pues por eso el mundo me trata como me trata. Y volar por los aires y reconocer que en Cristo somos amados, elegidos, santos e intachables. Nuestra identidad de altura. Y no es para que nos sintamos superiores, por supuesto que no. Es para que nos sintamos lo que somos, amados por Dios. Y que todos podrían ser, pero no reconocen. Número 2. Número 1 fue identidad de altura. Número 2, sentido de pertenencia amplio. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo. Otra manera de definir la identidad. No me debo tocar la cara, ¿verdad? Ay, Señor. Pónganme una de esas de perro, ¿verdad? Que están así para que... Otra manera de definir la identidad de uno, hermanos, además de quién soy, también es de quién soy. ¿A quién pertenezco? Porque eso nos define. ¿A quién le pertenezco? Y un cristiano es de Dios, es de Cristo. Eso es lo que somos los cristianos. Somos de Dios, somos de Cristo. Termina siendo propiedad de aquello a lo que sirves. Y yo le quiero decir algo, mi querido hermano. ¿Te puedo hablar de tú? Sí, yo te quiero decir algo, mi querido hermano. Cuando yo estaba joven, me sorprendía de que la gente aquí porque yo crecí en Chihuahua, cuando era niño, y me sorprendía que aquí todo el mundo se habla de tú. Todavía cuando alguien le habla de tú al pastor, yo siento así como que qué falta de respeto. Pero mientras más chilango se va haciendo uno, más tutea, ¿cierto? Aquí todo el mundo se tutea, es como, pero está bien, les voy a hablar de tú. Les quiero compartir, hermanos, que mire, no es si quieres o no. No es una opción, es algo que va a pasar. Tú vas a servir a Dios o al mundo. Vas a pertenecer a Dios o al mundo. Vas a tener a Cristo como tu Señor o vas a tener al mundo como tu Señor. No hay de otra, así de sencillo. Así de sencillo. O Dios es tu Señor, o Cristo Jesús es tu Señor, o el mundo es tu Señor. Porque aquello a lo que sirves es a lo que perteneces. Porque hay gente que dice: no, yo soy libre. Yo soy libre, a mí nadie, yo no soy de nadie, yo soy de mí mismo. Eres de tu egoísmo, eres esclavo, entonces no eres de Dios. O yo sirvo, tú puedes escoger a servir a quien quieras, a esta ideología, En resumen, si no eres de Cristo, eres del mundo. Así de sencillo, así de fácil, no me lo estoy inventando, es lo que Jesús dijo. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Así, no hay más. Y si a usted le parece como que muy duro, muy estricto, muy cerrado, muy cuadrado, muy legalista, es lo que Jesús dijo. Y lo mismo decían de Jesús. Eso decían de Jesús: palabra dura es esta, ¿quién puede recibirla? Y ¿sabe qué? En realidad no es dura, en realidad no es difícil, simplemente es la verdad, así es la vida. Y es bonita,
Porque quiere decir que si estamos del lado de Dios, si somos de Cristo, ya la hicimos. Tenemos paz, tenemos esperanza, tenemos sentido. Nuestra vida tiene significado. Porque pertenecemos a Cristo. Porque pertenecemos a Dios. Y hoy día, hermanos, hay muchos grupos a los cuales pertenecer. Hay cantidad de grupos. Usted puede elegir a qué grupo pertenecer. Yo tenía mi tarjeta de socio Águila. ¿Sabe usted lo que es el socio Águila? ¿Sí sabe lo que es el socio Águila? Del equipo Club América, del equipo de fútbol. Yo la tenía, la tuve como por unos 3 años quizá. Me llegaba mi revista mensual, donde tú podías conocer la vida de Cuauhtémoc Blanco, que desayuna por las mañanas, el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Sí es gobernador, ¿verdad? Sí. Bonito país el que vivimos, ¿verdad? Y yo me sentía muy orgulloso de mi tarjeta Socio Águila. Cuando yo iba a hacer un trámite muy importante, me decían, ¿sí me permite su identificación oficial? Yo sacaba mi tarjeta del Socio Águila. Me decían, no, esa no vale, joven. ¿Cómo que no vale? Es la más importante que tengo. Porque yo me sentía muy orgulloso. Y hay gente que así define a quién pertenece según un equipo de fútbol, ¿verdad? Y hasta hay gente que se pelea. Hay gente que se mata por el equipo de fútbol. O sea, yo sí soy aficionado y todo, pero nunca, no sé, no creo nunca llegar a los golpes por una discusión acalorada, tal vez, no lo sé. Si usted no sé, algún día, hábleme mal de Cuauhtémoc Blanco un día, hermano, y no sé cómo me pongo. No se crea. Pero hay gente que se golpea por el equipo de fútbol. Hay gente que se identifica con determinado grupo. Hay gente que se define y tampoco estoy diciendo, repito, no estoy diciendo que necesariamente esto está mal. Usted le puede ir al equipo que usted quiera, hermano. Dios ama hasta los del Cruz Azul, se lo prometo. Pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que no. Pero yo confío que un día el Cruz Azul va a salir campeón. Si no morimos todos antes de virus. Es lo que estaban diciendo, ¿verdad? O sea, el coronavirus ya nos va a matar a todos y el Cruz Azul no fue campeón. Dios mío. Pero lo que quiero decir es que no estoy diciendo que esté mal. Necesariamente, tal vez sí, tal vez no, pero no es el punto ahorita. El punto es que algunos se identifican con el grupo pro no sé qué, el grupo pro lo otro, pro esto, pro lo otro, el grupo anti esto, el grupo anti lo otro, el grupo feminista, el grupo de las que odian a las feministas, y hay montones de grupos y usted puede pertenecer a cualquiera de esos, identificarse por temas políticos, ¿verdad? Los de izquierda, los de derecha, por temas de lo que usted quiera. Hasta religiosos, ¿verdad? Yo soy de los bautistas, yo soy metodista, yo soy presbiteriano, yo soy católico, testigo de Jehová, anglicano. Como dice Arjona, hay más religiones que niños felices. Y usted puede identificarse con el que usted quiera. Pero hermano, déjeme decirle, y esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que significa que Dios ordena nuestro sentido de pertenencia, que no hay mejor, que no existe mejor dueño que Cristo. Y no hay mejor comunidad que su cuerpo. Eso es la iglesia de Cristo. Un grupo de personas que se identifican como aquellos que son de Cristo. Los cristianos somos aquellos que hemos hecho de Cristo nuestro Señor. No hay mejor grupo que ese, que el de aquellos que hacen de Cristo su Señor. Y eso es la iglesia, no ninguna otra cosa. Y déjeme se lo explico con este ejemplo histórico. ¿Le gusta la historia, hermano? A los que les gusta la historia les va a gustar a los que no, yo voy a tratar de que les guste. ¿Me dan permiso? Segunda Guerra Mundial. Lo dijo Marcos Vidal en el concierto que fue concierto, predicación, ¿o qué fue eso, hermanos? Porque cantó, pero también predicó, ¿verdad? Y a mí me encantó que predicara. No sé si a lo mejor, yo estaba pensando, a lo mejor algunos están aquí como que, ya cállate y canta, ¿verdad? Porque habló mucho. Yo sentí, a lo mejor esto es mi interpretación, pero yo sentí que estaba cansado de su voz. Imagínense, venía de un viaje de 14 horas desde España, había llegado a las 5 de la mañana y cambio de horario, jet lag, cansado, cantando ahí. Y yo creo que dijo así como voy a hablar mucho, pues voy a hablar más de lo que canto, porque yo sentí incluso que cuando cantaba estaba cansado de su voz, no sé. Pero me encantó que hablara mucho y predicara. Y en uno de sus mini sermones contó la historia de Dietrich Bonhoeffer. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Quiénes fueron al concierto de Marcos Vidal? Para no contar saber quiénes lo van a escuchar 2 veces. Bueno, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler llegó al poder, hermanos, Hitler es así como el epítome de la maldad, ¿sí o no? Es como el paradigma de todo lo malo del mundo. Tú dices Hitler y ya no importa qué, todo el mundo tiene en la cabeza que es algo muy malo, ¿están de acuerdo? Y hasta se utiliza como metafóricamente, ¿verdad? Es que no, esto es casi tan malo como Hitler. Hace más daño que Hitler en ayunas. Ahí no aplicó, ¿verdad? Pero
Hasta te puedes hacer como cuando haces algo malo, cuando cometes un error o lo que sea, dices, bueno, sí me equivoqué, pero ¿qué tal Hitler? O sea, no estoy tan mal como Hitler. Es como lo más malo de lo malo. Bueno, hermanos, en Alemania, la Alemania de primera mitad del siglo XX, lo amaban, lo aclamaban, celebraban que llegara al poder. La mayoría de los alemanes, la mayoría de la nación alemana celebraba que Hitler habría llegado al poder. Estaban heridos de la Primera Guerra Mundial, sumidos en deudas y opresión. Y luego la crisis económica del 29 y Alemania estaba sumido en crisis hasta que llegó este gobernante con ideas sólidas que iba a regresar la grandeza de la nación alemana y que iba a hacer frente a los países que oprimían a Alemania. Y entonces todo el pueblo alemán decía sí, bravo, lo aclamaban, votaron por él, lo pusieron como su gobernante. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? La iglesia cristiana, buena parte de las iglesias cristianas, la mayoría, lo apoyaron. Es más, Hitler, el señor Adolfo, y su ideología nazista, querían dominar, pues, unificar al país. Y la iglesia era una fuerza social, incluso política en Alemania. Era una época donde los teólogos eran también senadores y eran líderes de opinión. Entonces, unificaron las iglesias alemanas. La reformada y la luterana se unieron en una sola iglesia nacional, donde, como dijo el hermano Marcos, tenían la suástica en las paredes, el símbolo del nazismo dentro de las iglesias. Y hacían el saludo a Hitler en los cultos. Después cantaban himnos, después predicaban. Y a nosotros es como, ¿qué? O sea, como que nos parece impensable, ¿sí o no? Nos parece, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta los cristianos de lo que estaba pasando? Hubo quienes sí, pero la mayoría lo aceptaban. Es más, lo celebraban y no se daban cuenta. ¿Qué decimos, hermanos? ¿Que los alemanes son malos por naturaleza? Y por eso son más, que son menos perspicaces, menos cristianos. No los juzgamos demasiado, porque ¿sabe qué, hermano? No estamos tan diferentes a veces hoy día en nuestro contexto. El problema es que tampoco nos damos cuenta. En aquella época no se daban cuenta, y el día de hoy están pasando cosas y muchos no se dan cuenta de que están metiendo a la iglesia a otro señor, de que están adorando a otros dioses dentro y quieren que las iglesias prediquemos ciertas cosas que están en contra de Dios, y quieren que las iglesias tengamos ciertos símbolos que están en contra de Dios. Y hay gente que no se da cuenta y hasta se enojan con quienes no, como que hay que intolerante, hay que cuadrado, hay que legalista, hay que fundamentalista. Pero no se dan cuenta que al hacer eso están comprometiendo el señorío de Cristo. Están diciendo hay otros señores que no son Cristo. Y en la iglesia solo debe servir a un Señor. La iglesia solo tiene que tener un Señor. La iglesia solo puede servir a un Señor, y ese es Cristo. Y solo puede predicar el mensaje de Cristo. Ninguna otra cosa, nunca. Gracias a Dios por los cristianos que en la Alemania de aquella época estuvieron dispuestos, a riesgo de morir, de decir no vamos a servir a ningún otro señor, se llame como se llame, a ningún otro poder, a ninguna otra filosofía ni ideología, solo a Cristo, como Dietrich Bonhoeffer, que murió ahorcado por defender el señorío de Cristo. 2 semanas, pocos semanas antes del fin de la guerra, murió ahorcado. O como Karl Barth, mi teólogo favorito, que escribió toda una declaración medio famosa, la declaración de Barmen se llama. Usted léala un día, búsquela en Google, es cortita, 6 puntos, la declaración Barmen. Y uno de ellos dice: no vamos a servir a otro Señor, sino solo a Cristo. Pero yo creo que a veces la iglesia el día de hoy se está yendo tras otros señores, tras otras ideologías que no son Cristo. Pero gracias a Dios por los cristianos de hoy que también se atreven a decir no. Yo creo que el pastor Gilberto es de esos que se atreven a decir no, solo Cristo el Señor, a costa también de ser tachados de multitud de cosas. Pero no hay de otra. O Cristo o el mundo es nuestro Señor, no hay de otra. O Cristo es nuestro Señor o el mundo será nuestro Señor.
Hermanos, pertenezcamos al cuerpo de Cristo. Hagamos de Cristo nuestro Señor, no ninguna otra cosa. Eso es lo que dice la palabra de Dios en esta oración, la oración más importante quizá de la Biblia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es la oración más importante, es casi seguro que Jesús la oraba todos los días. En la mañana, yo creo que Jesús se despertaba y decía, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, porque es lo que hacían los judíos. ¿Y qué significa eso de Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Está en hebreo, entonces la traducción puede variar. Usted busque la Deuteronomio 6:4 y varias traducciones tienen diferentes versiones, unas de otras. Porque es una forma gramatical que no tiene verbos y además no sabemos exactamente ese uno, si interpretarlo como uno, único, solamente, solo. Jehová nuestro Dios es uno solo. Entonces aquí tengo tres interpretaciones. Jehová nuestro Dios es uno solo, como diciendo, Dios es Señor y todos los demás dioses están por debajo de Dios. O la otra es, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, como diciendo, solo existe un Señor. Los otros dioses ni existen. Me gusta más la tercera porque la tercera compromete. No sé si existen o no, pero el punto es que el Señor es nuestro Dios y Él es mi Señor. Él es el Señor de mi vida. Eso es lo que somos los cristianos, hermano. Y eso ordena nuestra vida. Porque mira, según el grupo al que perteneces, tú sabes cómo actuar. Tú perteneces a tal grupo y ya sabes hasta cómo vestirte, hasta de qué color pintarte el cabello, hasta qué pañoleta ponerte, qué responder, qué decir, qué argumentar, porque eres de determinado grupo. Cuando eres de Cristo, también se ordena tu vida y sabes qué ser, cómo comportarte, qué decir. Que Cristo es el Señor, que Cristo es el Dios de la iglesia y el Dios de cada cristiano. Y no hay ningún otro Señor y no debería haber ningún otro Señor para el cristiano. Hermanos, pertenezcamos al cuerpo de Cristo. Identidad de altura, sentido de pertenencia amplio y por último, propósito profundo. Dice la palabra, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Cuando algo no tiene propósito, como que anda por la vida sin propósito, ¿no, hermanos? Yo cuando entrenaba fútbol en la prepa, porque alguna vez entrené fútbol, porque yo quería, no soy, así que ustedes digan súper bueno, pero entrenaba porque me gustaba. Ya asumí que no voy a ser seleccionado nacional nunca. Hace poquito lo asumí, todavía quería. Pero salíamos al entrenamiento y el entrenador nos decía, para empezar, cada entrenamiento era muy tedioso, porque cada entrenamiento empezaba 10 vueltas a la pista. Y ahí íbamos, 10 vueltas a la pista. Yo tenía un amigo, me daba mucha risa, porque mi amigo se enojaba, pero en serio se enojaba. Ahí íbamos corriendo y mi amigo, en vez de cerrar la boca, ¿verdad?, para cansarse menos, iba diciendo todo su enojo. Es que ¿por qué nos pongan a correr? Me molesta mucho que nos pongan a correr. Y me daba mucha risa porque en serio estaba enojado. Y decía, es que me molesta que nos pongan a correr sin sentido aparente. O sea, como que cuando estás huyendo de un perro, como que pues corres porque ahí te viene persiguiendo el perro. Yo qué sé, si te encuentras en la calle un tiranosaurio rex, pues ¿qué haces? Corres, ¿verdad? Pero con propósito, no te vaya a morder el tiranosaurio rex, ¿verdad? No te vaya a contagiar de coronavirus. Entonces, cuando no corres con propósito es muy molesto. Cuando no hay algo en la vida, cuando no hay propósito en la vida, pues no hay sentido. Y a veces vivimos así, sin propósito. Pero el sí de Dios, el plan de Dios ordena nuestra vida, nos dice qué hacer. Es un instructivo, es un plan, son unos planos que nos dice qué hacer. Y yo creo que no es tan difícil. Nos da un propósito qué hacer. Y déjenme se los digo de esta manera que yo creo que es fácil de entender. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Sabe qué quiere Dios de nosotros, hermano? Quiere que formemos parte de su plan. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que formemos parte de su plan. ¿Y cómo le hace Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Sabe cuál es el plan de Dios, hermano? Amar a la humanidad, mostrar su amor, su gracia, su misericordia a la humanidad. ¿Y sabe cómo le hace Dios para llevar a cabo su plan? ¿Sabe cómo le hace Dios para llevar a cabo su plan, hermano? ¿Sabe cómo? Con la iglesia, con nosotros, con usted y conmigo. La iglesia es el lugar, la iglesia es aquello que realiza el plan de Dios. Me encanta eso de realizar el plan de Dios, porque significa que es real, que lo hace real, que lo pone en concreto. ¿Le pasa, hermanos, que usted tiene planes?
en la mente y que dice, sí, pues yo voy a comprar una casa, voy a pintar. ¿No tiene usted un plan que ha tenido ahí por 25 años? Y que tu esposa te dice, oye viejo, hay que pintar ya el cuarto de los muchachos. Sí, hay que planearlo. Y está en plan como por 25 años y nunca lo realizan. ¿Les ha pasado? ¿Tienen ustedes un plan así? Que lleva, no sé, no, ¿por qué no? Porque ustedes son de los que sí cumplen sus planes, ¿cierto? O a lo mejor no, y lleva ahí 30 años. Pero el plan de Dios no se queda ahí en idea, sino que se realiza. ¿Y sabe cómo se realiza? Con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son las manos de Dios que realizan el plan en la tierra. Somos eso, hermanos. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Ser parte del plan de Dios. Eso es maravilloso. ¿Qué mejor empresa que eso, hermano? Tú te puedes unir a cualquier causa. Hay montones de causas. Algunas buenas, otras malas, otras no sé. En contra de la violencia, por supuesto. Qué bonito. Los que están en contra de la violencia. En contra de la injusticia, claro que sí. Pero ¿sabe qué pienso? Que ninguna de esas causas tiene sentido. Ninguna de esas causas tiene sentido si no es de Dios, si no es de Cristo, si no está Cristo ahí. Yo no votaría por la paz así nada más como si. Es más, no se puede. Los seres humanos no tenemos la capacidad de llegar a la paz o a la no violencia. La única manera es en Cristo. De hecho, y esto me encanta decirlo para todos aquellos que critican al cristianismo, porque hay gente que critica al cristianismo como esa religión, ¿verdad? Cerrada, retrógrada, que detiene el progreso social. Todo lo contrario. El cristianismo es aquello que ha traído la libertad, la paz al mundo. Pregúntele a los países ateos, comunistas, pregúntele a los países budistas, musulmanes, cómo les va en asuntos de libertad. Pregúntele a los países que históricamente han sido influidos por el cristianismo. ¿Sabe dónde se empezó a hablar de derechos humanos por primera vez? ¿Sabe dónde se empezó a hablar de libertad e incluso de libertad religiosa por primera vez? En países influidos por el cristianismo. El cristianismo, Cristo es la fuerza para la paz en el mundo. Cristo es la fuerza para la no violencia en el mundo. Cristo es la fuerza para el respeto, para el amor, para la misericordia entre seres humanos. No ninguna otra cosa. Por eso los cristianos tendríamos que, antes que nada, antes que unirnos a esta causa o a la otra, antes que pronunciarnos en favor de esto o lo otro, que hay que hacerlo. Pero antes que eso, nuestro deber es que Cristo sea nuestro Señor y ser aquellos que cumplen el plan de Dios, ser el propósito de Dios, ser el plan de Dios para el mundo, ser la iglesia. Porque mire, hermano, no vamos a cambiar el mundo yendo a la iglesia. Vamos a cambiar al mundo siendo la iglesia de Cristo. Y digo esto especialmente porque a menudo hablamos de la iglesia como aquellos de la iglesia, ¿cierto? Incluso los de la iglesia, los que están adentro dicen, los de la iglesia, ya decidieron los de la iglesia que sí va a haber culto. Qué irresponsables. ¿Cómo que sí va a haber culto cuando está la contingencia tan grave? Qué irresponsabilidad. Los de la iglesia son muy irresponsables. O al revés, ¿verdad? ¿Cómo que van a cancelar los cultos los de la iglesia? Que no tienen confianza en Dios, que no tienen fe de que nos va a cuidar de las enfermedades. La iglesia no se detiene. Pero hablan de la iglesia como aquellos. Hermano, le pido por favor, no hagamos eso. ¿Sabe por qué no? Porque somos la iglesia, usted y yo somos la iglesia, usted y yo, iguales juntos. La iglesia somos todos. Y déjeme poner este ejemplo, que yo creo que nos ayuda a entender porque habla mucho a nuestra idiosincrasia mexicana y a lo que más nos gusta, los tacos, ¿sí o no? ¿Ha ido usted a comer tacos con sus amigos, hermano? Y esto no es un caso hipotético. Esto que voy a contar nos pasaba en la unión de jóvenes cada semana. Llegas a los tacos, ya mesa para cuántos, joven, no, pues para 25, vámonos, agarra tu mesa. Comen todos bien bonito, pláticas ahí, unos contando las cosas, ¿verdad? La diversión, la socializabilidad o como se diga. Y llega el momento de la cuenta. Una cuentota, ¿verdad? 2,500 pesos, ya cada quien, no, pues yo me comí tanto, pues de lo mío son 100, de lo mío son 25, ya alguien comió mucho, de lo mío son 300, otro comió poco, yo nomás 10 pesos, y resulta que alguien junta el dinero y ¿qué creen que pasó, hermanos? Falta. ¿Les ha pasado? Falta. Entonces, hacen cuentas, a ver otra vez, como que todo era jijiji, jajaja, hasta que llegó la cuenta, ¿verdad?
todo era qué bonito. Y entonces ya está sudando ahí. Y todos prometen, juran y perjuran. No, yo sí estoy poniendo lo que me correspondía. Ya con propina, 15% de propina. ¿Ya? Y falta, entonces, y ya revisaron que el restaurante no les cobró de más. ¿Qué hacen? Bueno, lo que pasaba en nuestro caso, alguien ponía lo que faltaba, ni modo. El más pudiente o el más compasivo, el más buena onda, pues ponía lo que faltaba. Pero ¿no les parece una falta de respeto de aquel que no está poniendo lo que le corresponde? Es una falta, hermano, una falta de respeto terrible. No hacerte cargo del taco que comiste. O sea, no responsabilizarte de aquello que llevas dentro de ti, del taco que comiste. Eso es una falta de respeto terrible. Y, o sea, la verdad, no estoy hablando en serio. Porque aparte, esa persona, él o ella, saben. Él sabe, ella sabe que no está pagando ese de bistec con queso. Y lo sabe, pero se hace, no, yo sí puse todo ya, hasta propina y todo. Y lo peor es que uno acá tratando, uno sabe, hasta sospechas quién es. Hasta dices, es Erisa. Y no le dices porque como que, ¿cómo le dices? No, es como, estoy desconfiando de ti, pues. Es como, bueno, pongo este ejemplo, hermanos. Porque yo creo que a veces la iglesia funciona así. A veces eso pasa en la iglesia. En la iglesia hay bendición, en la iglesia hay trabajo, en la iglesia hay cosas que hacer, cosas que pagar, gente que servir. Y es, hermanos, responsabilidad de todos. Si hay cosas buenas, la bendición es de todos. Si hay trabajo, la responsabilidad es de todos. Y si hay cosas malas, la culpa es de todos. Pero hay quienes dejan que otros lo hagan. Hay quienes se van y no pagan y no dan de lo suyo, lo que sea. Trabajo, tiempo, dinero, esfuerzo, lealtad. Y no ponen lo suyo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que son justamente esos los que más critican, los que más se quejan, los que más sospechan, los que más ensucian. Hermano, la iglesia somos todos, somos nosotros y nos corresponde cumplir el plan de Dios. Permítanme terminar con esta ilustración. Antes déjenme decir la frase final de este punto. Vivamos por el propósito que Dios nos ha dado. Permítanme terminar con este desafío, nuestra respuesta al sí de Dios. Hermano, ¿cómo le hacemos para ordenar nuestra vida? ¿Cómo le hacemos para que el sí de Dios ordene nuestra vida? ¿Cómo le hacemos para que esa identidad la vivamos? ¿Cómo le hacemos para que ese sentido de pertenencia sea real? ¿Cómo le hacemos para que ese propósito se lleve a cabo? ¿Cómo le hacemos para ordenar nuestra vida según el sí de Dios? Yo pienso que no es tan difícil. Permítanme ponerles un ejemplo deportivo. ¿Les gusta el deporte, hermanos? ¿Les gusta el fútbol, básquetbol, ciclismo? ¿Les gusta el ciclismo? Más o menos. A mí, yo ni sé andar en bici, perdón. ¿Alguien más no sabe andar en bici aparte de mí? Qué vergüenza. Ahí estamos. Estamos los que nunca aprendieron, los que si no supiste andar en bici, no tuviste infancia. Yo sí tuve, muy bonita, pero no aprendí en bici, viví en la ciudad. Dicen que el equipo de ciclismo de Gran Bretaña no había ganado más que una medalla de oro en casi 100 años. Entre 1908 y 2003, una sola medalla de oro. Eran un equipo mediocre. Tan mediocre que una marca de bicicletas se negó a patrocinarlos dándoles bicicletas porque dijo esta marca de bicicletas, no, son tan malos que no vaya a ser que la gente piense que nuestras bicicletas son malas porque las usan los ingleses. Es malísimos los ingleses, malísimos. Nunca habían ganado el Tour de France, una sola medalla en 100 años. Llegó un entrenador, se llamaba Dave Brailsford. Cambió las cosas con una filosofía que decía, esta filosofía se llamaba ganancia marginal agregada. ¿Han escuchado hablar de eso, hermanos? Yo tampoco había escuchado hasta hace unos días. Ganancia marginal agregada. ¿Sí? Esta idea está basada en el hecho de que el éxito no depende de un momento. El éxito no es un evento. El éxito es un proceso. Esto es lo más importante, es la suma de ganancias minúsculas. Una sola de esas ganancias no cambia nada. Una sola de esas ganancias no es nada, es marginal, no, es un 1%, no es nada. Pero si sumas muchas de ellas, hay resultados que son transformadores. Dormir 10 minutos más, comer 10 calorías menos, entrenar no sé qué cosa, no sé qué músculo ahí escondido que ni sabías que tienes. Que solitas no sirven para nada, pero juntas transformaron al equipo de ciclismo de Gran Bretaña. Entre el 2007 y el 2017, en 10 años,
En 100 años habían ganado una sola medalla. En 10 años ganaron más de 60. Rompieron récords. 5 veces ganaron el Tour de France. En 10 años ganaron 5 veces el Tour de France. En una gran hazaña en la historia del ciclismo, que a todos nos apasiona el ciclismo porque es un gran deporte. No importa si le gusta o no, el punto es que creo que así es la vida también cristiana. ¿Cómo le hacemos para ordenar nuestra vida? ¿Cómo le hacemos para vivir la identidad de altura? Para abrazar este sentido de pertenencia amplio y este propósito profundo. ¿Cómo le hacemos, hermano? No es un momento, no es un evento de un día. Es un proceso que hay que vivir. Usted dice, ¿qué diferencia hace orar 3 minutos en la mañana? ¿Qué diferencia hace escuchar el devocional del pastor 10 minutos? ¿Qué diferencia hace venir a la iglesia 3 horas a la semana? ¿Cuántas horas tiene una semana, hermanos? 7 por 24, ¿cuánto es? No sé, pero 3 horas en comparación. 3 horas en comparación es muy poco. ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace poner de mi tiempo, de mi dinero para servir a la iglesia, para servir al mundo, para servir a los necesitados, para servir al cuerpo de Cristo? ¿Qué diferencia hace que yo en vez de responderle enojado a mi esposo, esposa, mi hijo, mi hija, le responda con amor? ¿Qué diferencia hace que yo obedezca a mi papá este día? ¿Qué diferencia hace que yo, en vez de escuchar reggaetón, que es una cosa horrible, el reggaetón denigrante, en vez de escuchar el reggaetón, escuche música cristiana y ponga Marcos Vidal? ¿Qué diferencia hace eso? ¿Qué diferencia hace que yo deje de ver ese programa de televisión y vea algo que me edifique? ¿Qué diferencia hace que yo deje de visitar esa página de internet y haga algo más productivo con mi vida, como leer un devocional, escuchar la voz de Dios? ¿Qué diferencia hace? Una de esas cosas, quizá nada, pero ¿qué tal muchas cosas pequeñas que transformen mi vida, que me hagan ser lo que Dios quiere de mí, que me hagan incluirme al cuerpo de Cristo y que me hagan cumplir el propósito que Dios tiene para mí? Una identidad de altura, un sentido de pertenencia amplio y un propósito profundo. Oremos. Dios, aquí estamos, Señor. Tu pueblo, tus elegidos, tus amados, tus santos e intachables, que a veces no nos comportamos como tal, Señor, pero eso es lo que somos. Que a veces, Señor, servimos otras cosas, a veces servimos a otros señores, pero tú sigues siendo el único Señor, Señor. Sé el Señor de nuestras vidas. Que a veces vivimos como sin propósito, pero en ti hay propósito, Señor. El plan que tienes para la humanidad. Te pedimos, Dios, que te podamos decir que sí, a tu gran sí, Señor. Y yo les pido, mis amados hermanos, que si alguien aquí quiere decirle eso al Señor, Señor, yo te digo sí a tu identidad, a tu plan, a tu propósito. Si alguien le quiere decir eso a Dios, levanta tu mano en este momento. ¿Alguien le quiere decir eso a Dios? Levanta tu mano. Dios les bendiga a los que están levantando su mano. Dios les bendiga. ¿Alguien más le quiere decir eso al Señor? Señor, tú eres mi único Señor. Soy quien tú dices que soy. Tengo el propósito que tú dices que tengo, Señor. Levanta tu mano en este momento. ¿Alguien le quiere decir eso al Señor? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pueden bajarla. Mira, Señor, aquí está tu pueblo diciéndote, Señor, que tú eres nuestro Dios, que sí aceptamos el orden que tú le das a nuestra vida, que te serviremos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.